Bienvenidos a Guerreros del Mundo, donde las historias de los líderes más legendarios cobran vida. Hoy viajamos a la Escocia del siglo XIII para conocer a William Wallace, un hombre cuya vida y legado han trascendido el tiempo, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia y libertad. Imagina los valles y montañas de Escocia, cubiertos de niebla, donde cada piedra y río parecen guardar secretos de tiempos pasados. En este paisaje agreste nació William Wallace alrededor de 1270, en una época en que Escocia estaba atrapada bajo la sombra de Inglaterra. El rey inglés Eduardo I, conocido como el martillo de los escoceses, había sometido al pueblo escocés a su dominio, buscando erradicar su cultura y autonomía. Wallace creció en un entorno marcado por esta tensión. Aunque los detalles de su juventud son escasos, sabemos que pertenecía a una familia noble menor, lo que le permitió recibir una educación que pocos tenían en esa época. William no era solo un guerrero, también era un hombre culto, con conocimientos de latín y habilidades de liderazgo que pronto lo distinguirían. Pero lo que transformó a este joven escocés en un líder fue una tragedia personal. Según las crónicas, su esposa fue asesinada por soldados ingleses, lo que desató en Wallace una ira incontrolable y una determinación de vengar a su pueblo. Para él, la lucha no era solo por venganza, sino por devolver a Escocia su dignidad y libertad. A medida que los abusos ingleses crecían, Wallace se convirtió en una figura clave en la resistencia escocesa. No era solo un líder militar, sino una inspiración para los campesinos y guerreros que, bajo su bandera, encontraron una nueva esperanza. En este primer capítulo, hemos visto el nacimiento de un héroe. En el próximo, exploraremos cómo Wallace desafió al Imperio inglés y cómo la batalla del puente de Stirling marcó el inicio de su leyenda. En 1297, la resistencia escocesa, liderada por William Wallace y Andrew de Maury, se enfrentó a su primera gran prueba, la batalla del puente de Stirling. Este momento histórico marcó un giro en la lucha de Escocia, demostrando que incluso un ejército pequeño podía vencer a un imperio cuando estaba guiado por la estrategia y el coraje. Los ingleses, confiados en su superioridad numérica y armamentística, enviaron un ejército de alrededor de 10.000 hombres para aplastar a los escoceses. Wallace, con apenas 6.000 combatientes, sabía que la fuerza bruta no era suficiente para enfrentar al enemigo. Pero lo que le faltaba en números, lo compensaba con ingenio. El puente de Stirling, un paso estrecho sobre el río Forth, se convirtió en la clave de su estrategia. Wallace esperó pacientemente a que los ingleses comenzaran a cruzarlo, sabiendo que el puente no podía soportar a todo el ejército al mismo tiempo. Cuando aproximadamente la mitad de los soldados ingleses habían cruzado, Wallace ordenó el ataque. Los escoceses cargaron con una furia que tomó por sorpresa a los ingleses. En el terreno estrecho, los caballeros y soldados ingleses no podían maniobrar sus armas pesadas, mientras que los escoceses, más ágiles y armados con lanzas largas, los atacaron sin descanso. Los ingleses fueron empujados hacia el río, donde muchos se ahogaron al intentar escapar. La victoria en Stirling no solo fue una hazaña militar, fue un golpe moral al imperio inglés. Escocia, por primera vez en años, tenía una esperanza real de liberarse. Wallace emergió como el guardián de Escocia, un líder que no solo luchaba por su pueblo, sino que lo inspiraba a creer en un futuro mejor. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Wallace continuó su lucha, llevando su resistencia hasta el corazón de Inglaterra y desafiando al mismísimo Eduardo I. La victoria en Stirling consolidó a William Wallace como el líder indiscutible de la resistencia escocesa. Poco después de la batalla, fue nombrado Guardián de Escocia, un título que simbolizaba su papel como defensor de la nación frente a la ocupación inglesa. Sin embargo, con este reconocimiento también llegó una responsabilidad monumental: mantener viva la lucha por la libertad de Escocia en medio de constantes desafíos internos y externos. Wallace no era un rey, pero su carisma, valentía y habilidades estratégicas le otorgaron una autoridad que pocos podían cuestionar. Bajo su liderazgo, las fuerzas escocesas crecieron, reclutando campesinos, clanes y nobles que hasta entonces habían dudado en unirse a la causa. Aunque las tensiones entre los diferentes líderes escoceses no desaparecieron por completo, Wallace se convirtió en el rostro de un movimiento que trascendía las divisiones locales. Envalentonado por la victoria en Stirling, Wallace llevó la guerra a territorio inglés, atacando asentamientos en el norte de Inglaterra. Estas incursiones no solo debilitaron a los ingleses, sino que también enviaron un mensaje claro: Escocia no sería sometida sin luchar. Cada pueblo quemado y cada guarnición destruida reforzaban la determinación escocesa y erosionaban la moral del enemigo. Pero la guerra no era solo una serie de victorias. Wallace enfrentaba a un enemigo que parecía interminable en recursos y tropas. Eduardo I, conocido por su astucia y brutalidad, no tardó en reorganizar a su ejército para contraatacar. Mientras tanto, Wallace también debía lidiar con las disputas internas entre los nobles escoceses,
algunos de los cuales preferían negociar con Inglaterra antes que continuar la lucha. A pesar de estas dificultades, Wayase permaneció firme. Sus acciones no solo eran un desafío militar, sino también un acto de inspiración. Cada victoria, por pequeña que fuera, fortalecía la causa escocesa y demostraba que incluso el poder de un imperio podía ser desafiado. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta determinación llevó a Wayase a enfrentarse directamente al ejército de Eduardo y en la fatídica batalla de Falkirk, donde las fuerzas de la libertad encontraron su prueba más dura. En 1298, menos de un año después de la victoria en Stirling, William Wayase se enfrentó a su mayor desafío, la batalla de Falkirk. Este enfrentamiento no solo puso a prueba su liderazgo y estrategia, sino que también reveló las limitaciones de un ejército escocés en desventaja frente a la maquinaria militar de Eduardo I. El rey inglés, decidido a aplastar la resistencia escocesa, reunió un enorme ejército compuesto por arqueros, caballería pesada e infantería bien entrenada. Wayase, con un número significativamente menor de hombres, sabía que enfrentaba una tarea monumental. Aún así, eligió el campo de Falkirk para hacer su última defensa, confiando la disciplina y el coraje de sus tropas. Wayase organizó a sus hombres en chiltrons, formaciones circulares de lanzas diseñadas para resistir la carga de la caballería inglesa. Esta táctica, aunque efectiva en el pasado, dependía de la coordinación y la protección de los flancos. Pero la fuerza abrumadora de los arqueros ingleses, equipados con los temidos arcos largos, cambió el curso de la batalla. Las flechas llovieron sobre los chiltrons, causando estragos y debilitando sus defensas antes de que la caballería inglesa cargara. A pesar de la masacre, los escoceses lucharon con una valentía que dejó una marca imborrable. Wayase, viendo que la batalla estaba perdida, logró retirarse con los sobrevivientes, sabiendo que la lucha no había terminado. Aunque Falkirk fue una derrota táctica, no fue el final de la causa escocesa. La derrota en Falkirk fue un golpe devastador para Wayase, quien renunció a su título de guardián de Escocia poco después. Sin embargo, su espíritu no se quebró. Continuó luchando como un líder rebelde, manteniendo viva la resistencia y demostrando que la libertad de Escocia no dependía de una sola batalla, sino de la determinación de su pueblo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Wayase, incluso después de Falkirk, siguió siendo una amenaza para Inglaterra y cómo su captura y ejecución marcaron el inicio de su inmortalidad como símbolo de libertad. Después de la derrota en Falkirk, William Wayase continuó liderando la resistencia escocesa desde las sombras. Sin el apoyo unificado de los nobles escoceses, su lucha se volvió más difícil, pero su determinación nunca flaqueó. Durante años, llevó a cabo incursiones y ataques guerrilleros contra las fuerzas inglesas, manteniendo viva la llama de la libertad. Sin embargo, su camino hacia la inmortalidad estaba marcado por la traición y el sacrificio. En 1305, Wayase fue traicionado por un compatriota escocés, Sir John de Menteith, quien lo entregó a los ingleses a cambio de una recompensa. Capturado cerca de Glasgow, Wayase fue llevado a Londres encadenado, no como un prisionero ordinario, sino como un trofeo político para el rey Eduardo I. Para Eduardo, capturar a Wayase era más que una victoria militar, era una oportunidad de demostrar su poder y aplastar cualquier esperanza de rebelión en Escocia. El viaje a Londres fue humillante. Wayase fue exhibido como un criminal y tratado con desprecio, pero su actitud no mostró miedo ni arrepentimiento. Incluso frente a sus captores, se mantuvo firme en su convicción de que la lucha por la libertad de Escocia era justa. Para el pueblo escocés, Wayase se convirtió en un mártir antes de su muerte, un símbolo viviente de resistencia contra la opresión. La captura de Wayase no significó el fin de la lucha por la independencia escocesa. De hecho, su ejemplo inspiró a nuevas generaciones de combatientes, incluyendo a figuras como Robert de Bruce, quien retomaría la causa y eventualmente lideraría a Escocia hacia la victoria en la batalla de Bannockburn años después. En el próximo capítulo, exploraremos el juicio y la ejecución de Wayase, un momento trágico que selló su lugar en la historia como un héroe inmortal y un símbolo universal de libertad. En agosto de 1305, William Wayase fue presentado ante el tribunal inglés en Londres, acusado de alta traición contra el rey Eduardo I. Sin embargo, Wayase respondió con una declaración que trascendería siglos: «Nunca he sido traidor, ya que nunca juré lealtad a Eduardo». Estas palabras, simples pero poderosas, capturaron la esencia de su lucha. Escocia era una nación libre, y él, su defensor. El juicio fue una farsa. Wayase no tenía oportunidad de defenderse, y su destino ya estaba decidido. Fue condenado a muerte de la manera más brutal imaginable, un intento no solo de castigarlo, sino de enviar un mensaje al pueblo escocés. Sin embargo, lejos de quebrar su legado, este acto de crueldad lo convirtió en un mártir. El 23 de agosto de 1305, Wayase fue ejecutado en Smithfield, Londres. Fue ahorcado,
arrastrado y descuartizado, una forma de ejecución reservada para los traidores. Sus restos fueron exhibidos en diferentes partes de Inglaterra como advertencia para otros rebeldes. Pero, para Escocia y el mundo, este acto no fue un fin, sino el principio de su inmortalidad. La muerte de Wallace encendió aún más la llama de la resistencia en Escocia. Su sacrificio se convirtió en un grito de guerra para quienes seguían luchando por la libertad. Robert de Bruce, inspirado por el ejemplo de Wallace, lideraría finalmente a los escoceses hacia una victoria decisiva contra Inglaterra, asegurando la independencia de Escocia en la batalla de Bannockburn en 1314. Hoy, Wallace es recordado no solo por su valentía, sino por su inquebrantable dedicación a la libertad. Su historia ha trascendido fronteras, inspirando movimientos de resistencia y libertad en todo el mundo. Su lema implícito, todo hombre muere, pero no todo hombre realmente vive, sigue siendo un recordatorio de que la lucha por lo correcto siempre vale la pena. En el próximo capítulo, reflexionaremos sobre el impacto cultural y filosófico de Wallace, desde su influencia en la Escocia moderna hasta su lugar en la cultura popular. El legado de William Wallace no murió con su ejecución. Su sacrificio no solo inspiró la lucha de Robert de Bruce y la eventual victoria en Bannockburn, sino que también dejó una marca profunda en la identidad cultural de Escocia. Wallace se convirtió en un símbolo del espíritu indomable escocés, un faro para las generaciones que buscaban inspiración en la resistencia y la libertad. Durante los siglos posteriores a su muerte, Wallace fue celebrado en poemas, canciones y leyendas populares. Los bardos escoceses narraban sus hazañas en las tabernas y castillos, asegurándose de que su historia permaneciera viva en la memoria colectiva. En el siglo XV, de Wallace, un poema épico escrito por Blind Harry, consolidó su lugar en la historia. Aunque el poema mezcla hechos con ficción, capturó la esencia de Wallace como el campeón de los oprimidos. En Escocia moderna, el nombre de Wallace resuena en cada rincón. Desde monumentos imponentes como el Wallace Monument en Stirling, que ofrece una vista impresionante del campo de batalla donde luchó, hasta el uso de su imagen en movimientos independentistas, Wallace sigue siendo un emblema de la lucha por la autodeterminación. La frase freedom, libertad, asociada eternamente con Wallace, no solo representa su causa, sino también el derecho universal a resistir la opresión. Su legado se extiende más allá de Escocia, inspirando movimientos de libertad y justicia en todo el mundo. En muchas formas, Wallace dejó de ser solo un hombre, se convirtió en un ideal, un símbolo de resistencia contra cualquier forma de tiranía. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Wallace se transformó en una figura universal y cómo su historia ha sido adaptada y reinterpretada en la cultura popular, desde películas icónicas hasta movimientos contemporáneos. La historia de William Wallace ha trascendido fronteras y siglos, encontrando un lugar permanente en la cultura popular y en los corazones de quienes luchan por la libertad. Su representación más conocida llegó con la película Braveheart 1995, dirigida y protagonizada por Mel Gibson. Aunque la película toma muchas libertades históricas, logró captar la esencia del sacrificio de Wallace y presentó su historia a una audiencia global. El grito de «Libertad» de Wallace al final de la película se convirtió en una de las escenas más icónicas del cine. Para muchos, esta frase encapsula su lucha y sacrificio, resonando con personas de todas las edades y culturas. Sin embargo, la influencia de Wallace no se limita al cine. Su nombre y su legado han sido utilizados en discursos políticos, movimientos independentistas y debates sobre justicia y derechos humanos. En Escocia, Wallace sigue siendo una figura central en la narrativa de la independencia. Durante los referendos recientes sobre la separación del Reino Unido, su espíritu fue evocado como símbolo de resistencia frente a la dominación externa. Incluso en contextos internacionales, líderes de movimientos de resistencia han citado a Wallace como fuente de inspiración. Pero Wallace no es solo una figura política o histórica. También es un recordatorio de que la libertad siempre tiene un precio, y que el verdadero heroísmo radica en estar dispuesto a sacrificarlo todo por una causa más grande. Este ideal lo convierte en un ícono universal, trascendiendo las divisiones geográficas y culturales. Gracias a su representación en libros, videojuegos y películas, William Wallace sigue vivo en la imaginación colectiva. Su historia no solo pertenece al pasado, sino que continúa inspirando a nuevas generaciones a luchar por sus derechos y sus ideales. En el próximo capítulo, reflexionaremos sobre el impacto eterno de Wallace y cómo su legado sigue siendo relevante en un mundo que aún enfrenta luchas por la libertad y la justicia. La historia de William Wallace no es solo la de un hombre que luchó por la libertad de su pueblo, es la de un símbolo que trascendió fronteras y generaciones. Su legado va más allá de las batallas y las estrategias militares. Wallace representa un ideal, el de resistir ante la opresión, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. En Escocia, Wallace es más que una figura histórica. Su nombre está grabado en monumentos,
como el imponente monumento Wayase en Stirling, que sigue atrayendo visitantes de todo el mundo. Pero su influencia no se limita a su tierra natal. Su historia ha sido un faro para movimientos de resistencia en todo el mundo, desde líderes que lucharon contra el colonialismo hasta activistas que buscan justicia y derechos humanos. Lo que hace a Wayase tan especial es la universalidad de su mensaje. Su lucha no fue solo por Escocia, fue por la dignidad, por la libertad y por la idea de que los poderosos no pueden someter a los más pequeños sin enfrentarse a la resistencia de un pueblo unido. En cada generación, las personas encuentran en su sacrificio un recordatorio de que la valentía y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. Sin embargo, su historia también plantea preguntas importantes. ¿Cuál es el precio de la libertad? ¿Qué significa realmente liderar? ¿Es el sacrificio personal un camino inevitable hacia la inmortalidad? Estas reflexiones hacen que Wayase no sea solo un héroe, sino también un ejemplo complejo que sigue inspirando debate sobre liderazgo, resistencia y el poder de un individuo para inspirar a una nación. En el próximo capítulo, concluiremos este viaje explorando cómo el legado de Wayase sigue siendo relevante en la actualidad, desde la cultura popular hasta los ideales universales que representan su lucha. William Wayase no es solo un personaje del pasado, su historia sigue viva, recordándonos el valor de luchar por lo que creemos justo. Su legado ha evolucionado, adaptándose a las necesidades y luchas de cada época. Desde su representación en películas como Braveheart hasta su impacto en movimientos sociales, Wayase sigue siendo un ícono universal de resistencia. En el mundo moderno, su figura representa mucho más que la independencia escocesa. Su lucha ha inspirado a líderes y movimientos que buscan libertad en todas sus formas. En tiempos de opresión, su sacrificio resurge como un ejemplo de que incluso una sola persona puede marcar la diferencia. La frase freedom, libertad, asociada a Wayase no es solo una palabra, es una promesa. Su vida nos recuerda que la libertad no es gratuita, que requiere coraje, sacrificio y una voluntad inquebrantable de enfrentarse a la injusticia. Pero también nos recuerda que este ideal trasciende el tiempo y el lugar, y que su lucha pertenece a todos los que valoran la dignidad y la autodeterminación. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y el legado de William Wayase. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con tus amigos. Déjanos un comentario. ¿Qué opinas de Wayase? ¿Fue un héroe perfecto, un símbolo de su tiempo, o algo más? Queremos saber tu opinión. Nos vemos en el próximo episodio de Guerreros del Mundo, donde continuaremos explorando las vidas de líderes y guerreros que dejaron su marca en la historia. Hasta la próxima aventura.